puntero se movía solo. Alguien preguntó, ¿quién eres? Y la respuesta no era humana. Dos del grupo se pusieron pálidos. Se levantaron, temblando. Salieron corriendo, sin decir adiós. Lo que les pasó dejó helado a todo un pueblo entero. Quédate a conocer la historia que dejó sin palabras a muchos expertos. Recuerda darle a like y suscribirte para más contenido. No pasa nada, dijo Clara, intentando sonreír. Esto es solo un juego. Pero nadie se lo creyó del todo. Javier, el más bromista, escondía su nerviosismo riendo entre dientes, mientras que David y Lucía apenas podían apartar la mirada del puntero. El aire se volvió más pesado cuando Clara pronunció la primera pregunta. ¿Hay alguien aquí con nosotros? El puntero se deslizó lentamente hacia el sí. Ninguno de ellos movió un músculo. El corazón de Lucía golpeó tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. Las preguntas continuaron. Primero inocentes, como de dónde venía aquel espíritu, y después más atrevidas, su nombre, su pasado, lo que quería de ellos. La respuesta era siempre inmediata. No era un juego. Alguien, o algo, estaba allí. Fue entonces cuando ocurrió. La vela parpadeó con una fuerza inusual, como si una corriente helada hubiera atravesado la habitación. El puntero se movió solo, con una velocidad inquietante, y escribió una palabra: quedar. El silencio se volvió insoportable. Dos de los jóvenes, Sergio y Marta, se miraron con los ojos desorbitados. No soportaron más. Se levantaron de golpe, apartaron la silla y salieron corriendo hacia la puerta. La vela se agitó como si una ráfaga invisible los siguiera. Clara gritó: «No podéis salir sin decir adiós». Pero ya era tarde. La puerta se cerró de golpe tras ellos, y el resto se quedó en aquella sala oscura, con el puntero inmóvil en el centro de la tabla. La noche apenas comenzaba, y ninguno de ellos podía imaginar lo que habían abierto. Lo que salió de esa habitación, también salió con ellos. La noche se había espesado cuando Sergio y Marta atravesaron los campos húmedos que rodeaban la vieja casa. Huían casi sin mirarse, impulsados por un miedo instintivo, el mismo que se enciende cuando el cuerpo sabe que hay un peligro invisible acechando. Sergio intentaba convencerse de que solo era el eco de los árboles, pero en lo profundo de su pecho algo se agitaba con violencia. Había participado en bromas pesadas antes, había jugado a asustar a otros con historias inventadas, pero aquella sensación no era un simple susto, era la certeza absoluta de que habían cruzado una frontera invisible. Cuando por fin llegaron al pueblo, con las zapatillas empapadas y el aliento entrecortado, el campanario de la iglesia marcaba la medianoche. Marta no dejó de mirar hacia atrás hasta que se encontraron frente a su casa, una vivienda humilde de muros encalados y balcones de hierro forjado. El lugar, que siempre le había parecido cálido, se mostraba ahora frío, como si la oscuridad lo hubiera invadido. Entraron con rapidez, cerrando la puerta tras ellos. Su madre dormía, y el silencio de la casa debería haberles ofrecido paz, pero en su lugar trajo un vacío sofocante. Marta subió a su habitación con el corazón acelerado, convencida de que el miedo se disiparía en cuanto se tumbara en la cama. Pero cuando se quedó sola, notó algo imposible de ignorar. La vela apagada seguía oliendo en sus dedos, y el murmullo del puntero arrastrándose en la tabla parecía repetirse en su memoria como un eco real. En otra parte del pueblo, Sergio se dejó caer en su cama sin siquiera quitarse los zapatos. Intentó distraerse con la radio, pero la señal se perdía entre interferencias. Cada pocos segundos, una voz entrecortada parecía pronunciar palabras inconexas, como si alguien tratara de hablar desde otra dimensión. Cerró los ojos, pero una sombra se recortaba en la pared de su cuarto, quieta y expectante, como si hubiera entrado con él. Esa misma noche, a la 1 de la madrugada, Marta despertó sobresaltada. El aire en su habitación estaba helado, tanto que podía ver su propio aliento. Se incorporó lentamente, y en el espejo de su tocador, iluminado apenas por la luz de la calle, creyó ver una silueta detrás de ella. Parpadeó, intentando convencerse de que era producto de su imaginación, pero la figura permaneció allí, inmóvil, con los ojos hundidos en la oscuridad.
Al mismo tiempo, Sergio soñaba con la tabla de Ouija. En el sueño, el puntero se movía con violencia y escribía una y otra vez la misma palabra, quedar. Se despertó empapado en sudor, solo para descubrir que en la pared, justo sobre su cama, alguien, o algo, había escrito la misma palabra con un trazo irregular y húmedo, como si la tinta aún estuviera fresca. Ninguno de los dos se atrevió a hablar de lo que había visto aquella madrugada. Al día siguiente, en las calles estrechas del pueblo, se cruzaron brevemente, y aunque intentaron sonreír, sus miradas revelaron la verdad. Los dos sabían que algo había salido de aquella casa con ellos. Algo que no se conformaba con quedarse atrás. Y esa certeza solo era el comienzo. Los días posteriores a aquella noche parecían, en apariencia, normales. El pueblo seguía su rutina habitual, los ancianos sentados en los bancos de la plaza, los niños correteando con pelotas de goma entre las callejuelas, las campanas de la iglesia marcando las horas con esa monotonía casi hipnótica que siempre había dado al lugar un aire de tranquilidad inmóvil. Sin embargo, tanto Marta como Sergio comenzaron a notar fisuras, pequeñas alteraciones en la calma que antes los envolvía. La primera en advertirlo fue Marta. Era martes, y mientras ayudaba a su madre a preparar la comida, se dio cuenta de que los cuchillos del cajón habían cambiado de lugar. Pensó que quizás su hermano menor los había desordenado, pero cuando volvió a abrirlo, solo segundos después, los cuchillos estaban perfectamente alineados, como si alguien hubiera colocado cada hoja con una precisión obsesiva. Fingió calma, aunque por dentro un escalofrío le recorrió la espalda. Las noches eran aún peores. Marta se despertaba siempre a la misma hora, las 3:17 de la madrugada. El reloj despertador, con sus números rojos brillando en la penumbra, parecía burlarse de ella, como si alguien lo hubiera programado para señalar un momento concreto. Cada vez que abría los ojos, la sensación de estar acompañada se volvía insoportable, y el espejo de su cuarto reflejaba sombras que no coincidían con los muebles. En una ocasión, juró ver el reflejo de una mano apoyada en su hombro, aunque al girarse no encontró a nadie. Sergio, por su parte, comenzó a vivir experiencias aún más violentas. Una tarde, mientras estudiaba en su habitación, la radio encendida a bajo volumen se interrumpió de repente. Un zumbido agudo llenó el aire y después, entrecortada por la estática, una voz repitió varias veces la misma palabra: adiós, adiós, adiós. Su cuerpo entero se paralizó, porque entendía el mensaje. Alguien, o algo, reclamaba la despedida que nunca habían pronunciado. Aquella noche, mientras intentaba dormir, escuchó el crujido de la madera del armario. No era un sonido natural, sino un golpe seco, como si alguien empujara desde dentro. El mueble se abrió lentamente, con un chirrido que desgarró el silencio. Sergio contuvo la respiración, incapaz de moverse, y lo que vio le heló la sangre. Entre la ropa colgada, un rostro pálido y borroso lo observaba fijamente. No gritó. El terror era tan absoluto que ni siquiera su garganta le obedeció. Cerró los ojos con fuerza y cuando los volvió a abrir, el armario estaba vacío, aunque la puerta seguía abierta de par en par. Ambos jóvenes intentaron seguir con sus vidas, guardando silencio, sin confesar lo que vivían a nadie. No querían parecer locos ni alimentar el miedo que ya los consumía. Sin embargo, el destino los obligó a hablar. Fue el viernes de esa misma semana, cuando coincidieron a la salida del colegio. Marta, con los ojos enrojecidos por las noches sin dormir, se acercó a Sergio y le susurró: ¿A ti también te pasa? Él no preguntó a qué se refería. No hizo falta. Asintió con un movimiento casi imperceptible y la tensión que los rodeaba se volvió insoportable. Los dos comprendieron, en ese instante, que la ouija no había terminado aquella noche, que no habían dejado atrás el peligro al salir corriendo, sino que lo habían arrastrado con ellos hasta el corazón de sus casas. Mientras hablaban en voz baja, una anciana del pueblo pasó junto a ellos. Llevaba un pañuelo negro en la cabeza y caminaba apoyada en un bastón. Se detuvo un segundo y los miró con unos ojos que parecían conocer demasiado. Les dijo apenas un susurro, pero lo suficiente para helarles la sangre. Cuando uno abre la puerta, debe aprender a cerrarla, porque si no,
las cosas que entran ya no quieren marcharse. Los jóvenes se miraron con un pánico renovado. Marta sintió que la tierra se abría bajo sus pies, porque entendió que lo que les ocurría no era una coincidencia ni una ilusión de su imaginación. Era algo real. Y lo peor estaba apenas comenzando. En casa de Marta, la tensión se volvió insoportable durante la cena. Su madre notó su inquietud y le preguntó si se encontraba bien. Marta intentó fingir normalidad, pero sus manos temblaban tanto que casi derramó el vaso de agua sobre la mesa. Su hermano pequeño, Daniel, de apenas 7 años, la observó en silencio. No dijo nada en ese momento, pero cuando subieron juntos las escaleras hacia las habitaciones, se detuvo de golpe, giró la cabeza hacia el pasillo oscuro y murmuró con inocencia aterradora: «Mamá dice que nadie más vive aquí, pero yo lo veo todas las noches». Marta se congeló. La piel de su nuca se erizó y el corazón comenzó a golpearle con fuerza contra el pecho. Se agachó, sujetó a su hermano por los hombros y le preguntó con desesperación: «¿Qué es lo que ves, Dani? ¿Qué ves exactamente?». El niño frunció el ceño, como si tratara de recordar un detalle preciso, y finalmente respondió: «Una mujer que se sienta en tu cama cuando duermes». Ese instante marcó un antes y un después. Marta entendió que no era producto de su imaginación ni de sus pesadillas. Alguien más, alguien inocente y ajeno a la experiencia de la Ouija, estaba viendo lo mismo que ella había sentido en carne propia. Mientras tanto, en la casa de Sergio, la situación era aún más violenta. Aquella noche, su padre despertó sobresaltado por un ruido en el pasillo. Pensó que era Sergio levantándose a beber agua, pero al abrir la puerta lo encontró paralizado, de pie, frente a la pared. El muchacho estaba inmóvil, con los ojos abiertos de par en par y fijos en un punto inexistente. Cuando su padre lo sacudió para hacerlo reaccionar, Sergio giró lentamente la cabeza y pronunció con voz ronca, una voz que no era la suya: «No hemos dicho adiós». Su padre retrocedió aterrado, incapaz de comprender lo que ocurría. Sergio, como si despertara de un trance, cayó al suelo, respirando con dificultad, sin recordar nada de lo que había dicho. Desde ese momento, la familia ya no pudo negar que algo estaba sucediendo dentro de aquella casa. Al día siguiente, el rumor comenzó a extenderse. En pueblos pequeños como aquel, nada permanece oculto mucho tiempo. Algunos vecinos murmuraban que Sergio caminaba dormido y decía cosas extrañas en mitad de la noche. Otros aseguraban haber visto luces en la ventana de Marta, destellos breves que no correspondían a velas ni a lámparas. El sacerdote local fue consultado discretamente, y aunque intentó calmar a los padres, en su mirada se notaba el mismo temor que recorría el pueblo desde hacía días. El domingo por la tarde, Marta y Sergio se encontraron de nuevo en la plaza, incapaces de ignorar lo que vivían. Decidieron sentarse juntos en un rincón apartado, lejos de las miradas curiosas. Marta, con la voz quebrada, confesó lo que Daniel había visto. Sergio, con un gesto cansado, relató lo que su padre había presenciado. Ambos comprendieron que la presencia no se limitaba ya a sus mentes, ni siquiera a sus cuartos, había cruzado a la realidad de los demás, y con cada día que pasaba se volvía más fuerte. Fue entonces cuando ocurrió algo que ninguno de los dos olvidaría jamás. Mientras hablaban, una ráfaga de viento helado atravesó la plaza, obligando a todos a cubrirse. Un grupo de ancianos que charlaba cerca se santiguó de inmediato. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar solas, sin que nadie las tocara. Y en el aire, apenas perceptible, ambos escucharon al mismo tiempo un susurro gutural que no podía venir de ninguna garganta humana. «Todavía no hemos terminado». El color abandonó sus rostros. Marta sintió que las piernas no la sostenían, y Sergio comprendió que el espíritu no solo se manifestaba en sus casas, sino que ahora reclamaba espacio en el propio corazón del pueblo. Esa noche, toda la comunidad presenciaría un acontecimiento imposible de negar, un signo de que lo que habían liberado estaba creciendo fuera de control. La noche del domingo quedó grabada en la memoria del pueblo entero como un momento que jamás pudieron explicar con lógica ni olvidar con el paso de los años. Todo comenzó poco después de la medianoche,
cuando un grupo de vecinos se congregó frente a la iglesia para celebrar la festividad de la Virgen de Septiembre, una tradición sencilla que consistía en encender velas y rezar en procesión silenciosa por las calles empedradas. Era una costumbre antigua, nacida mucho antes de que Marta y Sergio hubieran nacido, y que cada año unía a los habitantes en un gesto de fe compartida. Esa vez, sin embargo, la procesión nunca llegó a completarse. Apenas habían recorrido unos metros cuando las velas comenzaron a apagarse una por una, no por el viento, porque el aire estaba quieto, sino como si una mano invisible recorriera la fila, arrancando la luz de cada llama. El murmullo inquieto se propagó de inmediato, y las miradas se volvieron hacia la iglesia. Las puertas, que habían quedado entreabiertas, se cerraron de golpe con un estruendo ensordecedor, haciendo temblar incluso las paredes cercanas. Los ancianos se persignaron, las mujeres se abrazaron a sus hijos, y en ese instante todos escucharon el mismo sonido, un golpeteo rítmico que provenía del interior de la iglesia, como si alguien arrastrara muebles pesados sobre el suelo de piedra. Nadie se atrevió a acercarse. Nadie, excepto el sacerdote, don Julián, que con una valentía más instintiva que racional intentó abrir la puerta. No pudo. Estaba trabada desde dentro. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el estruendo anterior. Porque en medio de esa quietud, desde el campanario, comenzó a sonar una campana. Lenta, profunda, desgarradora. No era el repique festivo de siempre, sino un tañido fúnebre, pesado, demasiado grave. Y lo más espeluznante, nadie estaba allí arriba. Los vecinos huyeron en desbandada. Algunos lloraban, otros gritaban plegarias, y los más viejos aseguraban que aquello no era la primera vez que ocurría, que la tierra guardaba secretos oscuros que siempre habían permanecido bajo la superficie. Marta, escondida entre la multitud, sintió que las piernas le fallaban. Sergio, a su lado, temblaba sin control. Ambos sabían que lo que estaban presenciando no era una manifestación cualquiera, era la confirmación de que la entidad que habían liberado ya no les pertenecía solo a ellos, sino a todos. A la mañana siguiente, el pueblo amaneció distinto. La gente evitaba salir de sus casas, las tiendas permanecieron cerradas, y el aire olía a humo de velas consumidas, como si la oscuridad de la noche anterior se hubiera impregnado en las paredes. Los rumores crecieron con rapidez. Algunos decían que habían visto sombras moverse por los tejados, otros juraban que escucharon pasos dentro de sus casas cuando estaban vacías, y los más osados aseguraban haber oído una voz femenina cantando en el cementerio. Don Julián, el sacerdote, intentó calmar a la comunidad durante la misa, pero sus propias palabras lo traicionaban. Tartamudeaba, sudaba en exceso, y no dejaba de mirar hacia las ventanas, como si temiera que algo irrumpiera en cualquier momento. Al terminar, se acercó discretamente a Marta y Sergio, y con un gesto severo les ordenó encontrarse con él esa misma tarde en la sacristía. No dijo por qué, pero sus ojos reflejaban la certeza de que ellos tenían algo que ver con lo sucedido. Cuando el reloj marcó las 6, los jóvenes se presentaron en la iglesia vacía. La penumbra teñía de sombras los muros y el eco de sus pasos parecía multiplicarse en el silencio. Allí estaba don Julián, de pie frente al altar, con una Biblia en las manos y el rostro desencajado. No los regañó ni los interrogó de inmediato. En cambio, los observó con una mezcla de compasión y miedo, y finalmente les preguntó: ¿qué hicieron esa noche en la casa abandonada? El corazón de Marta dio un vuelco. Sergio quiso responder, pero la voz no le salía. Entonces, con un hilo casi inaudible, Marta confesó: jugamos a la ouija. Pero, no dijimos adiós. El sacerdote cerró los ojos con fuerza, como si hubiera esperado esa respuesta y, al mismo tiempo, hubiera deseado nunca escucharla. Se llevó las manos a la frente, murmuró una oración y luego, mirándolos directamente, pronunció unas palabras que hicieron que la sangre se les congelara en las venas. No fue un juego. Lo que habéis abierto no se cerrará fácilmente. Y ahora, no estáis solos en esto. Marta y Sergio lo observaron con inquietud. No era común que el sacerdote tomara precauciones tan drásticas, como si temiera que algo pudiera irrumpir desde el exterior o, peor aún,
escapar desde dentro. El anciano caminó hacia ellos con paso lento, y en su mirada se advertía una mezcla peligrosa de resignación y temor. Se sentó en un banco de madera, apoyó las manos sobre la Biblia abierta, y con voz grave comenzó a narrar una historia que ninguno de los dos había escuchado jamás. «No sois los primeros», dijo. «Lo que vivís ahora, ya lo sufrieron otros antes que vosotros». El silencio se apoderó del lugar, roto únicamente por el crujido de la madera bajo sus pies. Don Julián respiró hondo, como quien se prepara para abrir una herida antigua, y prosiguió. En este mismo pueblo, hace más de un siglo, durante el invierno de 1893, un grupo de jóvenes, no muy distintos a vosotros, se adentró en prácticas prohibidas. No existía la ouija como tal, pero usaban mesas parlantes, una moda que llegaba desde Francia e Inglaterra. Creían que podían comunicarse con los muertos, obtener respuestas de seres invisibles. Al principio era una curiosidad, una distracción de las noches largas y heladas, pero pronto comenzaron a experimentar fenómenos que no podían controlar. La voz del sacerdote se volvió más sombría, y su mirada se perdió en el vacío. Una de aquellas noches, en la misma casa donde vosotros jugasteis, la mesa comenzó a moverse sola. El grupo, aterrorizado, huyó sin completar el ritual de cierre. Igual que vosotros. Desde entonces, la desgracia se instaló en sus vidas. Una de las muchachas apareció muerta en el pozo del Camino Viejo. 2 de los jóvenes desaparecieron sin dejar rastro y jamás se supo de ellos. Y el último, enloquecido por las visiones, prendió fuego a su propia casa y murió entre las llamas. Marta apretó con fuerza las manos sobre sus rodillas, incapaz de apartar la vista del sacerdote. Cada palabra pesaba sobre ella como una piedra. Sergio, en cambio, se inclinó hacia adelante, incrédulo pero también aterrado, como si intentara atrapar hasta la última sílaba de aquella confesión. Los ancianos del pueblo lo sabían, continuó don Julián. Por eso esa casa quedó abandonada. Por eso las madres advertían a sus hijos que no se acercaran. Y por eso yo mismo dudé cuando os vi tan nerviosos en la plaza. Sabía que algo antiguo había vuelto a despertar. El silencio se hizo espeso. Marta sintió que la sangre le palpitaba en los oídos. De repente, entendió que su historia no era un accidente aislado ni un juego sin consecuencias, formaba parte de un ciclo, de una herida que se repetía en generaciones. El sacerdote cerró la Biblia con un golpe seco, levantó la mirada y con un temblor en la voz pronunció las palabras que nunca olvidarían. La ouija no es una tabla, es un umbral. Y cuando no se dice adiós, no se trata solo de que el espíritu no se marche, se trata de que se queda contigo para siempre. En ese instante, un estruendo sacudió la iglesia. Las velas del altar se apagaron al unísono, y un viento helado recorrió la nave como si una tormenta hubiera estallado en el interior. Los 3 se pusieron de pie al mismo tiempo, y del fondo oscuro del templo surgió un susurro inconfundible, la misma voz que ya conocían Marta y Sergio. No queremos irnos. Las paredes retumbaron, los bancos crujieron, y el crucifijo sobre el altar cayó al suelo con violencia, como si hubiera sido arrancado por manos invisibles. Marta gritó. Sergio corrió hacia el sacerdote, que permanecía firme, aferrado a su crucifijo de mano, repitiendo oraciones entre dientes. Pero todos sabían que aquello no era una simple prueba de fe. Era un aviso. Sergio, con la frente perlada de sudor, se aferraba al brazo de don Julián, que murmuraba una oración con voz firme, pero cuyo temblor en las manos lo delataba. El silencio fue breve. Del fondo del templo comenzó a surgir un sonido imposible de identificar al principio, un crujido como de maderas quebrándose bajo una presión invisible, hasta que lentamente se convirtió en un murmullo gutural. No era una voz clara, sino muchas voces superpuestas, como si decenas de gargantas hablasen a la vez desde un abismo común. Marta no entendía ninguna palabra, pero la cadencia transmitía un mensaje inequívoco. No estaban rezando, estaban reclamando. De pronto, los bancos comenzaron a vibrar, primero levemente, luego con una fuerza tan brutal que parecían arrastrados por un terremoto. Uno de ellos se levantó de golpe y se estrelló contra la pared, levantando una nube de polvo y astillas.
Marta gritó, Sergio la sujetó por los hombros, y ambos corrieron hacia el altar, buscando refugio junto al sacerdote. De pronto, los bancos comenzaron a vibrar, primero levemente, luego con una fuerza tan brutal que parecían arrastrados por un terremoto. Uno de ellos se levantó de golpe y se estrelló contra la pared, levantando una nube de polvo y astillas. Marta gritó, Sergio la sujetó por los hombros, y ambos corrieron hacia el altar, buscando refugio junto al sacerdote. Don Julián levantó el crucifijo con ambas manos y ordenó con voz quebrada: «Basta. En el nombre de Cristo, basta». El eco de sus palabras rebotó en la bóveda de piedra, pero la risa que surgió en respuesta heló la sangre de todos. Era una carcajada grave, interminable, que resonaba en las paredes como si el templo entero estuviera riéndose de ellos. La temperatura descendió de golpe. Marta notó que sus dedos se entumecían y que su piel ardía de frío. Un viento invisible levantó sus cabellos y, de repente, sintió un tirón en la muñeca, como si alguien intentara arrastrarla hacia atrás. Luchó con todas sus fuerzas, pero el agarre era implacable, helado, inhumano. Sergio se lanzó hacia ella, la abrazó con desesperación, y juntos cayeron al suelo mientras los bancos seguían estrellándose contra las paredes. En ese instante, algo más sucedió. El enorme ventanal de la izquierda, con sus vidrios de colores representando escenas bíblicas, estalló en 1000 pedazos. Los fragmentos de cristal se suspendieron en el aire unos segundos, como flotando bajo un influjo invisible, antes de lanzarse hacia ellos como cuchillas. Don Julián, en un acto instintivo, los cubrió con su cuerpo, recibiendo en su espalda el impacto de múltiples fragmentos. El grito que escapó de su garganta fue breve pero desgarrador. Marta lo vio desplomarse de rodillas, con la sotana manchada de sangre oscura, mientras seguía aferrando el crucifijo. Su voz era un susurro, pero no dejó de rezar ni un segundo. Sergio, con los ojos abiertos de par en par, comprendió que el sacerdote estaba dispuesto a sacrificarse si era necesario, pero algo le decía que esa entidad no buscaba solo miedo, buscaba entrega, buscaba posesión. De pronto, la risa se apagó. El viento cesó. Los bancos se detuvieron en seco, como si una mano invisible hubiera soltado los hilos que los movían. El silencio fue tan brutal que el zumbido en los oídos de Marta parecía un grito. Entonces, una voz clara, más nítida que nunca, retumbó en toda la iglesia. No queremos su fe. Queremos a ellos. El eco se prolongó, serpenteando por las paredes de piedra como una amenaza viva. Marta y Sergio se miraron, entendiendo de golpe lo inevitable. El espíritu no reclamaba a la comunidad entera ni al sacerdote, no quería al pueblo ni a las viejas historias, sino a ellos dos, a quienes habían abierto la puerta y abandonado el juego sin cerrarlo. Eran la deuda pendiente, el lazo incompleto, el puente por el que aquella fuerza seguía cruzando. Don Julián, sangrando y exhausto, levantó la vista hacia ellos con un gesto de urgencia. La voz apenas le salía, pero alcanzaron a oír su advertencia. Si no lo cerráis vosotros mismos, no habrá salvación. En ese momento, una sombra gigantesca se alzó en el techo del templo, ocupando la bóveda como una mancha de humo líquido que se retorcía en todas direcciones. No tenía forma definida, pero dos ojos brillantes se encendieron en medio de la oscuridad, mirándolos directamente. Marta no pudo gritar. Sergio no pudo moverse. La entidad había dejado de jugar. La sombra que se expandía en la bóveda de la iglesia parecía devorarlo todo. El aire se volvió espeso, casi sólido, obligando a Marta y a Sergio a respirar con dificultad, como si una fuerza invisible les apretara el pecho. Don Julián, arrodillado y con la sotana ensangrentada, repetía con voz temblorosa las mismas oraciones una y otra vez, pero la entidad no se inmutaba, como si aquellas palabras fueran apenas un murmullo impotente frente a un huracán. Los ojos de la sombra ardían como carbones encendidos, fijos en los dos jóvenes. Marta sintió que su cuerpo comenzaba a ceder, como si sus huesos se volvieran frágiles y estuvieran a punto de quebrarse bajo un peso invisible. Sergio, en cambio, sentía una presión en la mente, una voz dentro de su cabeza que repetía sin cesar: «No dijiste adiós. No dijiste adiós.
no dijiste adiós. El sacerdote los miró con urgencia, casi suplicando, y entrecortado por la sangre que le llenaba la garganta, pronunció la orden que ambos temían. Volved, volved a la tabla. Cerrad lo que abristeis. Esas palabras fueron un golpe de realidad. Marta recordó con nitidez la casa abandonada, la mesa cubierta de polvo, la vela temblorosa, el puntero moviéndose con una voluntad propia. Recordó también el instante en que Sergio y ella habían salido corriendo, el error que había marcado el inicio de todo. Y comprendió que no había otra salida. La única manera de romper el vínculo era regresar al lugar del comienzo, enfrentar al espíritu en el mismo terreno donde lo habían liberado. Con un esfuerzo sobrehumano, ayudaron a levantarse al sacerdote, que casi no podía sostenerse, y salieron juntos de la iglesia. El pueblo estaba en silencio absoluto, las calles desiertas bajo un cielo encapotado que no dejaba pasar la luz de la luna. Cada sombra parecía moverse, cada ventana cerrada parecía observarlos. Pero no había tiempo para detenerse. Llegaron a la casa abandonada poco antes del amanecer. El edificio, con sus muros desconchados y las ventanas rotas, parecía un animal herido dispuesto a devorarlos. La puerta, entreabierta, crujió con un gemido metálico cuando la empujaron. Dentro, el aire olía a humedad y ceniza, como si aquel lugar hubiera estado ardiendo en silencio durante años. La mesa seguía allí, en el centro de la sala, cubierta de polvo. Y la tabla, olvidada desde aquella noche, los esperaba. El puntero reposaba en el centro, como si alguien lo hubiera colocado a propósito, aguardando su regreso. Marta sintió un nudo en la garganta, las lágrimas brotaron sin que pudiera contenerlas, pero se obligó a acercarse. Sergio, temblando, puso la mano sobre la suya. Don Julián, desde el fondo, susurraba oraciones, sosteniendo con fuerza el crucifijo como único escudo. «Tenemos que hacerlo juntos», dijo Sergio, con una voz apenas audible. Marta asintió. Colocaron ambos las manos sobre el puntero, y la tabla vibró de inmediato. Un viento helado recorrió la sala, las paredes crujieron como si estuvieran a punto de derrumbarse, y la sombra se formó de nuevo, llenando cada rincón del lugar. El puntero comenzó a moverse solo, con violencia, como arrastrando sus manos. Las letras se sucedieron una tras otra, NOSQUEDAMOS. Marta lloraba, pero apretó los dientes. Adiós. La tabla entera se sacudió como si una energía descomunal hubiera sido liberada. El puntero voló por los aires y se estrelló contra la pared. Un grito sobrehumano, mezcla de cientos de voces, llenó la sala, retumbando como un trueno interminable. Las ventanas estallaron, la puerta se cerró de golpe, y por un instante, todo se cubrió de oscuridad. Cuando volvieron a abrir los ojos, la sala estaba en calma. El aire ya no era helado, sino tibio. La sombra había desaparecido. Don Julián, agotado, se dejó caer contra la pared, con el crucifijo aún en la mano. Sergio abrazó a Marta, que temblaba sin control, pero por primera vez en días, respiraba sin esa presión asfixiante en el pecho. Salieron de la casa al amanecer. El sol, tímido entre las nubes, iluminaba el pueblo con una claridad que parecía nueva, como si todo hubiera sido lavado por la tormenta. El silencio del miedo comenzaba a disiparse, y por primera vez sintieron que la pesadilla había terminado. Sin embargo, al cruzar el umbral, Marta se detuvo. En su muñeca, el mismo lugar donde había sentido aquel agarre helado, quedaba una marca morada, como la huella de unos dedos que jamás la soltarían del todo. No dijo nada. Sergio tampoco. Pero ambos entendieron que aunque habían cerrado la puerta, lo que habían visto y sentido viviría con ellos para siempre. Y mientras caminaban hacia el pueblo, exhaustos pero unidos, comprendieron la lección más amarga, en el delicado límite entre la vida y la muerte, entre lo real y lo invisible, no basta con jugar, hay que saber despedirse. Si esta historia logró estremecerte, regálanos un me gusta. Escribe en los comentarios la palabra adiós para demostrar que llegaste hasta el final. Comparte este video con alguien que crea en los cierres necesarios y en los nuevos comienzos. Y no olvides suscribirte al canal para descubrir más historias que llegan al alma.